¿Ok? Entonces, hijos, algo pasa a partir del año 1700 para adelante, Jairo. Del 1700 al 1799, esto pertenece a ¿qué siglo? 18, Jairo. ¿Ok? Todos estos años que hay aquí, que son 100 años, Jairo, son 100 años que hay aquí, ¿pertenecen a qué siglo, Jairo? Siglo XVIII. Siglo XVIII. Entonces, aquí pasa algo, Jairo. ¿Cuándo es que se declara la independencia del Perú? ¿Cuándo el Perú se declara libre de España? Cuéntame, Jairo, ¿cuándo? ¿En qué año San Martín declara la independencia del Perú? 1827. 1821, hijo. 1820. Estaba cerca. ¿Ok? Entonces, hijo, mira, ve, un siglo atrás, en el año 1700, todavía España, en el poder del virreinato peruano, decide hacer cambios radicales. ¿Y por qué? ¿Por qué decide hacer cambios radicales en este virreinato? Porque los reyes habían cambiado. Te cuento. El rey de España, que es la máxima autoridad, cambió. La familia cambió. Entró una nueva familia. ¿Cómo se llama la familia que entró a la corona? La familia de los Borbones. Los Borbones toman el poder de la corona española y deciden hacer cambios en el virreinato, porque los Borbones, Jairo, sostenían que el virreinato estaba muy flojo. Los indígenas cada vez estaban haciendo más movimientos en contra de ellos. Así que había que someterlos, había que controlarlos. Así que la familia de los Borbones decide hacer cambios. ¿Qué cambios hace? Vamos a ver. Vamos a ver qué cambios hace, ¿no? Y además, ¿por qué los hace? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿En qué año nos encontramos, Adrián? 1800. ¿Nos encontramos ahorita en 1800? 1700, o sea, en el siglo 1700, en el año, 18. en el siglo XVIII. ¿Ok? Nos vamos a quedar un ratito, Adrián, hemos retrocedido un poquitito porque es importante que sepan ustedes qué pasó en el último siglo del virreinato peruano. Punto número 1, el ingreso de la familia Borbón a la corona española y sus cambios que realiza. ¿Cómo se llamó a los cambios que realiza esta familia Borbón en la corona española en el virreinato? Se llaman reformas borbónicas, Jairo. ¿Ok? Vas a encontrar en la historia, en las preguntas de examen de admisión, hablan sobre las famosas reformas borbónicas. ¿Qué es una reforma? Cuando yo la plastilina le doy una forma y luego le cambio de forma, digo que lo he reformado. Entonces, el virreinato, chicos, ya estaba establecido, ¿cierto? Ya estaba establecido el virreinato. Entran los Borbones. Una D y una F. Ah, perdón. Ya, pero no pongas atención a esas cosas. Pon atención a mi explicación. A ver, ¿qué son las reformas? Reforzar. Ya podría venir de reforzar, sí, también podría venir. Pero más Cambiar. fácil, Jairo, cambiar todo nuevamente, darle otra forma, ¿ok? Recuerden que ya el virreinato se había establecido en 1542, 1544. Ya el virreinato se había establecido en 1500. Entran los Borbones y quieren cambiar todo o cambian muchas cosas.
Entonces, a estos cambios, Adrián, se le llama reformas borbónicas. ¿Hasta ahí estamos claros, compadres? ¿Sí? Ahora, hijos, el que tiene su ficha, excelente, porque va a agarrar la regla, va a agarrar su lápiz rojo o su lapicero rojo o su resaltador, ¿no? Y va a empezar a subrayar lo que yo voy a subrayar después de escucharme, Jairo. Lo más importante es que tú me escuches la explicación, no que rayes la hoja, porque si rayas la hoja sin haberme escuchado, es lo mismo que nada, ¿ok? Pero a mí no rayo la hoja. Yo no hago rayones en la hoja. Primero me escuchas. Ujú. Ya, muy bien. Adrián no tiene su hoja, no importa, porque él va a poner atención a mi explicación y después que termine mi clase la imprimirá, ¿no? Y la subrayará. ¿Ok? Porque si de lo contrario, hijos, escribimos. De lo contrario. Ustedes saben que hay clases en las cuales es necesario registrar en el cuaderno ciertos datos. Pero Ah, por cierto. esta vez, yo lo que estoy haciendo es solamente que impriman, que subrayen y que peguen al cuaderno, porque tiene que quedar pegado al cuaderno. Cierto, Miss, cuando no tengo ficha, Miss, lo que hago, Miss, cuando ya para subrayar, Miss, lo que hago es escribirlo en mi blog más fácil y así lo paso. Ok. Así entre los. A ver, háblenme. Hola, hola. Un, dos, tres. Hola, Háblenme. Un, dos, buenas, tres. buenas, buenas. Ya. Me estoy volviendo medio sordita ya. Ya. Ahora sí. Vamos a cambiar esto y nos vamos a nuestra ficha. ¿Ok? Ahí le he puesto lo más grande. A ver, más grande. Ahí está. Bien grandote ya. Voy a empezar por Jairo. Jairo, hijo, lee el primer párrafo, abre bien tus ojitos, ¿no? Y mira qué cosa dice exactamente. Las reformas borbónicas es el tema de hoy. Vamos, Jairo. Las reformas borbónicas. A fines del siglo XVII o XVIII, 17, a finales, o sea, fin- iniciando el 18, ¿cierto? a fines del siglo XVII, la Casa Ujú. Austria dejó de gobernar y llegó una nueva familia al trono español, los Borbones. Estas distintas introdujo una serie de cambios económicos, políticos y administrativos en el objetivo de obtener el máximo provecho de sus colonias. Ajá. Ok, entonces hablamos de fines del 17, inicios del 18. Es lo mismo, ¿cierto, Adrián? Es lo mismo. Fines del 17, inicios del 18. Se cambió de gobierno o de familia en la corona española. ¿Quiénes entran, Jairo? ¿Quiénes entran? ¿Qué familia entra? Los Borbones. Los Borbones. No son bombones, ¿ah? No vayan a confundir bombones con borbones. Esta familia, dice, ¿no? Esta dinastía introdujo una serie de cambios. ¿Qué tipo de cambios, Adrián? Económicos, políticos y administrativos. Ujú. Ok. ¿Para qué, Adrián? ¿Cuál era el objetivo de esos cambios? Con el objetivo de obtener el máximo provecho de sus colonias. Claro. ¿Qué cosa dijeron los Borbones? Ah, el anterior rey ha sido muy blando. Y a esta colonia del virreinato peruano hay que sacarle todo lo que tiene. Así que vamos a ponernos estrictos con ellos. Vamos a ajustarlos. Vamos a hacer cambios radicales. Ahora sí, sigue Adrián. El ascenso de los Borbones. En 1700, el rey español Carlos II de la dinastía de los
Habsburgo murió sin dejar descendientes. Este hecho provocó un conflicto internacional conocido como la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1713, pues surgieron varios candidatos en Europa para ocupar territorio español. El conflicto culminó con la victoria de Felipe de Anjou de Francia, quien fue coronado como Felipe V de España. Con este monarca se inició el reinado de la dinastía de los Borbones. Muy bien, Adrián. ¿No? Dice que en el 1700, siglo XVIII, Jairo, el rey español Carlos II de la dinastía Habsburgo muere y no deja hijos. Este hecho provocó un conflicto internacional conocido como la Guerra de Sucesión Española, que se da entre el 1701 y 1713. ¿Quién iba a gobernar España? ¿No? Estaban en conflictos en España. Estos chicos, estos conflictos que sucedieron en España, vamos a ponerlo acá, acá, miren lo que estoy subrayando, no subrayo todo, ¿ya? Estos conflictos en España como que distrajeron un poco al virrey en el virreinato peruano. Entonces, como estas distracciones dejaron vacíos. Y estos vacíos, Adrián, fueron aprovechados ¿por quién? Por uno de los candidatos de Francia, que sería Felipe V. Ya. A ver, voy a hacer mi pregunta, creo que la planteé mal. Estos vacíos de poder que hubo en España, que distrajeron al virrey, hizo que acá, en el Perú, se dieran ¿qué hechos? Cambios. A ver, repito la pregunta. Escuchen bien la pregunta. El hecho que en España haya problemas internos por el poder, que se diera la guerra de sucesión española, hizo que el virrey, acá en el Perú, se distrajera con estos problemas en España. Entonces, esta distracción del virrey por los problemas de España, ¿no? Volteó a mirar a España, hizo que pasaran hechos acá en el Perú. ¿Qué hechos? Que hubiera una rebelión. Claro, los indígenas, Jairo, se aprovecharon de que el virrey estaba distraído en los problemas de España, en la guerra de sucesión española. Y comenzaron, ¿no?, a reunirse, hecho que antes ya habían hecho, pero habían fracasado. Ojo, recuerden, el indígena nunca, Jairo, se quedó con brazos cruzados, esperando que los mataran, esperando que les robaran. No, el indígena siempre trató de sublevarse, de levantarse, pero era menos que el español. Pero las cosas cambiaron en el año 1700. ¿Por qué? Porque el virrey estaba distraído con los problemas de España y aprovecharon esta situación los indígenas, Jairo. ¿Para qué? Para empezar a organizarse y levantarse movimientos importantes. Y se dice que en el siglo XVIII se dieron los movimientos indígenas más fuertes de la historia. Eso fue lo que pasó. Además, chicos, recuerden que a finales del siglo XVIII, Jairo, cuando yo digo finales del siglo XVIII, ¿a qué años me estoy refiriendo? A que va a empezar el siglo XIX. ¿Qué años me estoy refiriendo? Al año 1800. No, 1800 es siglo XIX, Jairo. Yo te estoy diciendo finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII. ¿A qué años me estoy refiriendo? 9. ¿Repite? 1799.
1790, 1780. Ajá. 1799. Todo eso son finales del siglo XVIII. Entonces, hijos, a finales del siglo XVIII aparecen los criollos y comienzan a unirse a las rebeliones indígenas. ¿Ok? Vamos a ver entonces con calma. Se dice que estamos en pleno sucesión española, en plena guerra en España, y surgieron varios candidatos, ¿no? Para ocupar el trono de España. El conflicto termina y al final vence ¿quién? ¿No? Con la victoria de Felipe de Anjou de Francia, quien fue coronado como Felipe V de España. Y con este Felipe V empieza la dinastía de los Borbones. ¿Queda claro, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ya, vamos a ver entonces, vamos a continuar. ¿Ya? El contexto de las reformas. ¿A qué cambio nos referimos? Ya por ahí Adrián leyó, ¿no? Cambios económicos, cambios políticos y cambios administrativos. Vamos a leer de fondo a qué cambios nos referimos. Jairo, ubica bien tu cámara que no te veo. Vamos a hablar de las reformas ahora. Empiezo con Jairo nuevamente. Vamos a ver los cambios, Jairo. ¿Qué cambios se dieron? Por favor, lee, Jairo. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, el Imperio Español estaba en decadencia. B8. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, estamos hablando de el año 1650 aproximadamente, ¿no? Dice que el Imperio Español estaba en decadencia, es decir, España no estaba bien. Ya en el año 1650, ya España no estaba bien. El sistema, dice, el sistema, Jairo, el sistema mercantilista. ¿A qué se refiere con mercantilismo? A la venta de mercancías, a la compra y venta de mercancías. Recuerden que España obligó al virreinato peruano y a los demás virreinatos a que solamente le compren a España. Ojo, nadie podía comprarle a otro país. Los indígenas, los criollos, los mestizos, todos los que vivían acá en el virreinato tenían que comprarle ¿a quién? A España. A nadie más. Si querías un libro, si querías un periódico, ¿no? Si querías un par de zapatos, si querías correas, le tenías que comprar las mercancías que venían de España. Entonces, a eso se le llamó mercantilismo. Entonces dice, el sistema mercantilista basado en el monopolio comercial y la explotación minera había colapsado. O sea, España, ¿ya? Ese país tan evolucionado, ¿no? Y influyente en el mundo en ese momento, Jairo, cometió un error. Porque su sistema económico, Jairo, no te muevas, controla ese movimiento, controla, hijo, tú lo puedes hacer, contrólalo. Concéntrate en lo que yo te estoy contando. Es como si fuera un chisme. Imagínate que te estoy contando un chisme de España. Ponme atención. España se había dedicado, hijos, ¿no?, a llevarse los recursos de aquí y a traer mercancías a vender. Sin embargo, la economía española se había quedado estancada, porque ya España solamente se dedicaba a gastar lo que tenía y ya no producía. ¿Dónde se producía? ¿En dónde se daba la producción? Aquí en el Perú. Se sacaba el recurso, ¿no?, lo transformaba y lo vendía. Entonces, España no tenía ya recursos porque no explotaban los recursos de allá, ¿no? Con la justa transformaban
lo que llegaba de acá, y la economía española se desequilibró. Porque ustedes saben que todo país tiene que mantenerse en funcionamiento. Si no produce, se queda estancado. Entonces, España vivía de lo que sacaba del Perú. Se había vuelto un país vago. Se había vuelto un país dependiente de los recursos del virreinato, de sus colonias, y no producía. Entonces, España entró en un problema. Por eso es que dice acá, Jairo, lo que estabas leyendo, para que no te distraigas, regresa a leer, por favor, regresa. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, A partir de la segunda continúa. mitad del 17, el imperio español estaba en decadencia. El sistema mercantilista, basado en el monopolio comercial y la explotación minera, había colapsado y no beneficiaba a la metrópoli. A la metrópoli. A la metrópoli, hijo. ¿Quién es la metrópoli? España. Están hablando de España. ¿Ok? Por eso les digo, España se dedicó a tener una economía dependiente de los recursos coloniales y no producía. Eso le causó problemas. Eso le causó problemas. Ellos creían que habían encontrado la mina de oro. Ya. Pero se encontraron con un gran problema. ¿Ok? Entonces, por eso que dice, no beneficiaba a la metrópoli. Ya no funcionaba el mercantilismo. Había colapsado. Sigue Jairo. Jairo, estás con el audio apagado. En el ámbito político, el poder alcanzaba por los criollos y la burocracia virreinal les otorgó un alto grado de autonomía a las colonias. Por esta razón, los monarcas borbones aplicaron una serie de medidas durante el siglo XVIII para que la metrópoli recuperara el control de sus posesiones. Ah, ¿qué pasó, chicos? Los criollos, que fueron discriminados por el virrey, que fueron discriminados por los españoles, ¿no? ¿Se acuerdan? El español nunca reconoció al criollo como español, por más que el criollo era hijo de español nacido en el Perú, pero nunca le dio autoridad, nunca compartió riquezas con él, siempre había un distanciamiento, un bullying contra los criollos. Entonces los criollos no se dejaron. Y los criollos, como tenían dinero porque eran hijos de españoles, ¿no? Como tenían dinero, entonces los criollos comenzaron a estudiar, los criollos comenzaron a hacer comercio, negocio, y les vendían a los indígenas. Así que los criollos comenzaron a mover dinero, chicos. Los criollos, o también llamado burocracia virreinal, porque era la élite del virreinato. Tenía dinero. Y esto hizo que las colonias manejaran dinero y que no esperaran productos de España, porque los criollos ya habían comercializado en el interior del virreinato. ¿Y esto le convenía a España, Adrián? No, España lo que quería era que todos los indígenas y que todos los criollos inviertan su dinero y le compren a España. Pero los criollos fueron más astutos y comenzaron a hacer su comercio adentro. Y el dinero no salía del virreinato, se mantenía acá adentro, circulaba dentro del virreinato y ya no llegaba a España. Ese fue el problema. Entonces, ¿qué hicieron? Se molestaron, pues. Los Borbones se molestaron y dijeron, no, tenemos que recuperar el control.
de las colonias. Y por eso en el siglo XVIII hicieron las reformas borbónicas, Jairo. Exactamente, ¿cuándo las aplican? En 1743. Ojo, datos importantes, chicos. ¿Cuándo aplican las reformas borbónicas? Exactamente en 1743. Aunque llegaron a su apogeo entre 1776 y 1786, o sea, casi a finales del siglo XVIII. Recordemos, hijos, que la familia de los Borbones llega a España a inicios del siglo XVIII. ¿Cuándo decide hacer los cambios? Aproximadamente en 1743. ¿Y cuándo toman fuerza esos cambios? A finales, en 1776. ¿Estamos de acuerdo, Jairo? ¿Me estás escuchando? Sí. Ya. La última parte, Jairo. Las reformas Administrativas. La última parte, ¿dónde me he quedado, Jairo? Posesiones. ¿Ah? Imposiciones. ¿Hasta dónde he subrayado? 1776 a 1786. Ajá, ya. Sigue. Las reformas contemplaban dos objetivos generales: la centralización del poder en la monarquía y la uniformización políticas y administrativas de los dominios hispánicos. No obstante, las reformas no lograron concretar por la resistencia de los diversos sectores de la población americana. Ajá. Entonces, ¿qué quisieron los Borbones con sus reformas, con sus cambios? Controlar, tener el control del 100% de los ingresos a España, el dinerito. ¿Por qué? Porque los criollos habían sido más vivos y habían hecho un comercio interno y el dinero se había quedado en los criollos, aquí en el virreinato. Ya no salía a España. Entonces los Borbones hacen esos cambios, pero mira, no lograron nada. ¿Por qué? Porque la población criolla no iba a estar de acuerdo. La población criolla fue la primera